Víctor Hugo, ¿sabe que uno de los puntos, la estoy leyendo a Patricia Blanco en su cuenta de Twitter, que dice uno de los puntos que devuelven a Cristóbal López a la cárcel son sus declaraciones cuando recuperó su libertad? Esto está en el fallo. Dijo que había estado secuestrado, que eso lo recordamos porque fue una conferencia de prensa improvisada que dio allí en la puerta de su casa. Todo preso político es un secuestrado y la cárcel que habían dictaminado sobre ellos el juez Ercolini, nada menos, ya era una forma de tenerlos como rehén y otra vez vuelven a esa condición. Pero me sorprende que uno de los argumentos, uno de los puntos, sea que esa declaración de López haya sido un disparador para que Casación diga que esas declaraciones implicaron un irrespetuoso desconocimiento de las atribuciones legales del magistrado que lleva adelante la causa. Es decir, Casación se expide sobre las declaraciones que hizo López en la puerta de su casa. ¿Y entonces qué sería la lectura del fallo que emitieron Fara y Ballesteros? Si lo de Cristóbal López diciendo lo que Fara y Ballesteros sostuvieron y por eso Macri y el Consejo de la Magistratura los empujan, los sacan de la justicia, ¿por qué tendría alguien que estuvo preso, que fue verdaderamente un rehén, no tener el derecho a por lo menos expresarse como lo hizo ese día, que para mí fue quizás detonante, porque parecía provocador, pero al mismo tiempo haciendo uso del derecho de cualquier ser humano a defenderse? Va a venir dentro de un ratito, lo repetimos, Darío Villarroel, va a estar Gabriel Morini para explicar el aspecto judicial, pero me imagino que estás al tanto de cuáles son los pasos que pueden llegar a venir después de esto y del pedido de detención. ¿Qué puede hacer la defensa? ¿Cómo sigue judicialmente el entramado este? Pero ¿quién puede analizar jurídicamente lo que es un hecho político, Luciana? Es prácticamente imposible. Le pregunto a los juristas que en estos momentos están mirando el programa, ¿cuál es el camino que puede recorrer cualquier abogado defensor si se toma una decisión que está por afuera totalmente de lo jurídico? Por dos hombres absolutamente negados para la justicia, pero serviles al poder político y al poder mediático, que son los que toman en estos momentos las determinaciones. Después de lo de Hornos y lo de Rigui, han saltado por el aire todos los libros de derecho. No hay manera de decirle a un simple muchacho que empieza a estudiar derecho que las cosas son así, que ahora todo ha cambiado en el derecho, que ya hay que estudiar de otra manera, que hay que comprenderlo de otra manera. Víctor Hugo, recordemos brevemente que la causa por la cual están presos López y de Sousa, que en su momento se dijo o se contó, por ahí la gente no lo tiene en la cabeza, es por la retención indebida, según la justicia, del impuesto a la transferencia de los combustibles, que estaban en las declaraciones juradas, pero no correspondía, según la justicia, el artículo 32. Yo voy a plantear dos cosas simplemente. Si esto que sostiene la justicia es así, hay otros funcionarios, empresarios, etcétera, que o no pagaron los cánones, por ejemplo, en el correo, o que se acogieron también a el artículo 32, figuras muy conocidas de la televisión, que si quieren después damos algunos nombres, y sin ir más lejos, empresarios o consultores que ahora son funcionarios que evadieron dinero y después se acogieron al blanqueo. Quiero decir, a lo que quiero ir con esto es, no se está midiendo con la misma vara la detención de López y de Sousa que lo que podrían ser las detenciones o el avance de los procesos, por ejemplo, de la familia Macri, o por ejemplo, y que esto no veo que indigna a nadie, la amnistía fiscal que fue el blanqueo, que entre otros estaba el hermano del presidente. Basta preguntarle a la gente que es peor la retención de impuestos, que no corresponde, por cierto, y tendrían que pagar hasta el último centavo. Les están impidiendo. Cada vez hablan de una cifra más amplia en el coro de voceros del poder real. Ya la llevan a 17.000 millones, por supuesto, si cuando estaba en 8.000, que era una disparatada deuda, no la permitían que se pagara, que se buscara una solución. Esa deuda va a seguir aumentando. Dentro de poco van a hablar de una deuda parecida a la que tenía Clarín cuando reestructuró su deuda hace 3 lustros. Estamos hablando de 21.500 millones de pesos, muchísimo más. Y lo pudo hacer. Y la Nación, estoy hablando de quienes motorizan toda esta decisión de la justicia y esta actitud de Macri, evadió, no pagó cientos de millones de pesos y definitivamente no los pagó. Y ellos ahora se ocupan de las deudas que tienen, hay que decir, todos los empresarios. Debe haber cientos de empresarios de la República Argentina que deben, según el tamaño de sus empresas, cifras que son también muy, pero muy importantes.
pero que no tienen la connotación política que para el poder real tienen Cristóbal López y Fabián de Sousa. El tema pasa estrictamente también por ahí. O sea que de Sousa y Cristóbal López quisieron pagar o arreglar por lo menos un plan de pagos y la justicia hasta ahora no se lo permitió. Hasta el punto que cuando ellos, según Ercolini, venden sus empresas, en realidad lo que Ercolini tenía era la pregunta de si podían vender las empresas. Es decir, esto se venderá en la medida que el juez lo autorice. Una cosa más clara que esa, es decir, el juez bastaba decirle que no lo autorizo, y punto, y se terminaba la negociación. No, esto lo tomó Ercolini como la base del delito que le imputa a López y a de Sousa para mandarlos presos. Bueno, hoy hay un dato, Víctor Hugo, y esto que dice usted lo recordaba Cristóbal López en aquella conferencia de prensa improvisada en la puerta de su casa que dio, que le decía a los periodistas que decía lean la causa, porque es exactamente como plantea Víctor Hugo. Había un pedido, que de hecho lo cuenta López, que el doctor Carlos Beraldi de la defensa de López y de Sousa, le dijo, López le había dicho, me dijo un amigo que me van a meter preso el lunes, me dijo un amigo que me van a meter preso el lunes. Primero, ahí hay algo que es la política y lo que el presidente llama el círculo rojo, saben de las decisiones judiciales mucho antes que la sociedad. ¿A usted no le parecerá una novedad? Qué complicado. En un país cuya moneda nacional no sea una lanza, eso no es normal. Pero naturalicémoslo. El doctor Beraldi le decía a López, todo esto fue público, estoy contando lo que contó Cristóbal López en la puerta de su casa en aquella conferencia de prensa improvisada. Le dijo, Beraldi decía, no puede ser, porque nosotros lo que hicimos fue una presentación judicial a la autorización del juez. Pero me dicen que me van a meter preso. No puede ser, insistía Beraldi, y lo metieron preso. Acá, según, yo no leí los fundamentos porque me agarró viniendo para acá, por eso van a venir Gabriel Morini y Darío Villarroel. Ahora, según lo que contó Vanessa Petrillo recién, si uno de los temores de casación era el riesgo de fuga porque Cristóbal López le pidió permiso a la Cámara para viajar, es una situación bastante parecida. Si estoy cometiendo algún error, le voy a pedir a Morini y a Villarroel que me corrijan. ¿No era de Sousa el que pidió? No, Cristóbal López pidió viajar a España, según entendí lo que dijo Vanessa. Cualquiera de los dos al caso es lo mismo, porque lo que fue, reitero, según lo que contó Vanessa, una presentación judicial. No es que sacó un pasaje y no le avisó a nadie que podría haber hecho suponer que se podrían haber ido del Si no lo país. encontraron en un bote rumbo a Carmelo, tratando de conectarse con Uruguay, con Brasil y de fugarse. Por supuesto que es un disparate imaginar que iban a fugarse Cristóbal López y Fabián de Sousa. Es una más de las locuras de una justicia que no sabe qué decir, porque también tratan de dar una explicación. Si las declaraciones de Cristóbal López, como vos dijiste, son uno de los elementos citados en el fallo que se da hoy, es porque cualquier disparate tiene cabida. Pero yo quiero preguntarle a Julia Estrada, ¿cuáles son los portales? Está el Destape de Roberto Navarro, Política Online creo que también, están diciendo que Cavallo ya es asesor del gobierno, que ya está trabajando para el gobierno. ¿Esto qué marca? La misma desesperación de los tiempos de De la Rúa, la misma situación que determinaron que Clarín le pusiese a De la Rúa a Cavallo nuevamente como el hombre que organizaba, con el resultado que ya conocemos, la economía del país. Hay desesperación. Uno lo mira a Duhovne diciendo las tonterías que dijo hoy a mediodía, que por qué se ponen nerviosos con el tema del dólar, o lo escucha a cualesquiera de los otros funcionarios y se da cuenta que están desbordados por la situación y que este fin de semana tenían que afrontar editoriales que hablaran estrictamente de esto, de lo que con la economía del país está ocurriendo, porque es la misma semana del aumento terrible de las tarifas, del palazo enorme que le han dado a la población y que por otra parte tiene como corolario que al dólar no lo pueden detener, ni vendiendo miles de millones de dólares, ni poniendo, ahora le pido a Julia que me diga exactamente cuáles son los números de la tasa de referencia y de la tasa de las LEVAC, para que ustedes vean lo que está sucediendo en estas horas en la República Argentina y por qué hoy tenían que ponerlos presos a Cristóbal López y Fabián de Sousa. No esperar ni siquiera 5 días, no esperar a la semana que viene, porque el tema era para los medios este fin de semana. Julia, ¿qué tal? Buenas tardes, Víctor Hugo. Bueno, la verdad es que hay que hablar de una suba del dólar de nuevo en el día de hoy. Trepó a 20,90 y superó en distintos momentos de la jornada los 21 pesos. Estamos hablando de uno de los niveles más elevados, históricos. Todavía no tenemos el dato exacto de la cantidad de dólares que sacrificó el Banco Central. Acaba de salir. Acaba de salir. 1.300 millones de dólares. Bien. El resumen de variables financieras. 1.382. Exacto, 1.382 millones de dólares.
Bien, y tenemos unas reservas internacionales en 56.617 millones de dólares y a comienzos de abril estaban casi en 62. Reservas que por otra parte hay que decir cómo están compuestas, Julia. En gran parte endeudamiento externo. En realidad hay dos grandes orígenes. Por un lado la toma de deuda externa, estamos hablando de más de 150.000 millones de dólares. O sea, vos gastas plata que no es tuya, vos gastas plata que en algún momento pediste para hacer algo y que ese algo no lo haces y ahora lo estás interviniendo para que el dólar no se dispare. Son los mismos que se reían de los swap chinos en su momento, ¿se acuerdan cómo se reían de los chinos? Y ahí están también formando parte de las reservas. A mí me gustaría también ser demostrativo, un puente con los amigos para que se entienda por qué decimos que quien está al comando de un gobierno que se desfonda es quien toma esta decisión de enviar presos a 2 personas que no tienen que estar presos porque no hay sentencia firme, pero si un día hubiese sentencia firme, como bien señaló Vanessa Petricio, perfectamente contemplan las penas, la posibilidad de que no fueran a la cárcel, es decir, culpables de lo que se los acusa, tirándoles con el código en los delitos que se les están imputando en estos momentos, podría ocurrir que no fuesen presos, aún culpables, pero mientras tanto, mucho menos podría ocurrírsele a alguien que vayan presos. Lo que sucede es que cuando Fara y Ballesteros, expulsados indignamente de la justicia de la Cámara Federal, tomaron la decisión, Macri salió a decir a los medios lo que me imagino que tenemos posibilidades de escuchar ahora. Desde el gobierno y la FIP vamos a apelar. Lo central es el cambio de carátula. O sea, no puede ser que se quiera enmarcar esto en una evasión cuando esto no fue evasión. Eso claramente es malversación, eso es una acción delictiva absoluta, eso no corresponde. Pero lo importante es que venga alguien y diga, bueno, vale tanto esta empresa, lo pago y va al pozo de pagar las deudas que tiene con la FIP. Y así cada uno y que las actividades que son viables continúen, ¿no? Esa es la idea. Bueno, ahí está muy pero muy claro. Un hombre que se interna sin ningún pudor en la justicia. ¿Dónde quedaron los spots o el discurso? Queremos una justicia independiente. Macri es un hombre que tiene un escasísimo compromiso con la verdad. Pero de las mayores mentiras, de las falacias más tremendas, es esta que se refiere a la justicia. Porque esto atañe a la República, esto atañe a la propia democracia. Es decir, han tocado fondo estas consideraciones. La institucionalidad absolutamente en riesgo. Dijo también que el cambio de carátula no es lo que habíamos acordado. Fíjense ustedes, ¿cómo acordado? ¿Dónde está la justicia acordando con el gobierno? ¿Y qué posibilidades tiene un pobre Fara, un pobre Ballestero, finalmente, de acordar con alguien que está dictaminando a nombre de las corporaciones? Ni siquiera pienso a nombre propio qué es lo que se tiene que hacer. Que queremos justicia en tiempo real. Sobre todo lo que pasó hace unos días, todos sentimos de vuelta un revulsivo de decir, no, esto no es lo que habíamos acordado. No, esto no es lo que habíamos acordado. A la liberación de Cristóbal López. Me refiero sobre todo al cambio de carátula. A mí el cambio de carátula me parece como increíble porque una cosa es un evasor, que está mal, pero muchas veces ustedes está mal, no pueden, se quedaron sin clientes, no pagan el IVA, un mes, 2 meses, después se ponen al día. Pero otra cosa es vos recaudar impuestos por cuenta y orden del Estado, que no son tuyos ni propios de tu actividad, y usarlos para comprar cosas. Es como jugar al Monopoly con plata. La libertad, en términos nuestros, no se compra. En términos nuestros no se compra. Lo que digo es que el cambio de carátula para mí es inentendible. Este es el presidente que está además al frente ahora de una familia que tenía decenas de millones de dólares, y los tiene todavía, porque no vas a pensar usted que Gianfranco, el hermanito, o el resto de la familia, o Mindlin, o Caputo, o los amigotes, los que entre 3 tenían 200 millones de dólares declarados afuera, eso que se supo gracias a Horacio Berbisky, en determinado momento los trajeron. Con la enorme mentira a los jubilados, consiguieron traer el dinero que habían sacado sin pagar impuestos, pagando el 5%, porque lo trajeron de apuro. Fueron los primeros en traer el dinero por una ley impulsada
por el gobierno de quien preside el país y que luego tuvo el complemento para que los familiares pudieran rebuscarse todavía mejor de un decreto directamente de Macri. Que él diga tan suelto de cuerpo, ¿cómo se puede tolerar que haya una retención de los impuestos que hay que pagar en lo que incurren todos, o para no decir todos, porque la generalización no es buena, la enorme mayoría de empresarios? Se retiene el pago todo lo que se pueda, se ha hecho durante toda la vida. Según el tamaño de la empresa, si yo tengo una empresa de 2 millones de dólares, naturalmente mi retención será de unos miles de dólares. Ahora, si las empresas valen miles de millones de dólares, es probable que acompasada y equivocadamente la retención sea mucho mayor que esa. Bueno, que paguen. De eso se trata. La AFIP está para cobrar. No va preso nadie por estos delitos en la República Argentina. No los hay, salvo aquellos que por una intencionalidad política quedan en la situación de Cristóbal López y Fabián de Sousa. Víctor Hugo, dos cuestiones y que usted lo sobrevolaba recién. Aunque parezca lo contrario, y por supuesto siempre a riesgo de equivocarme, una cosa es Monopoly, no Monopoly. Un dato nomás. Es un signo de debilidad del Poder Ejecutivo ordenar la detención de López y de Sousa. A mí me parece un clarísimo signo de debilidad de la situación política y económica que está atravesando la Argentina en este momento. Pero tenés que tener un enorme poder. Es verdad lo que decís, pero hay que tener, es la debilidad de un poder que se lleva todo por delante, de un poder que se siente absolutamente impune. Pero sí, es una demostración de que no tienen fe a nada de lo que está ocurriendo con la determinación que tomaron hoy, que es a nombre estrictamente de las corporaciones y del Poder Ejecutivo. Yo tengo una duda que no sé si alguna vez los doctores la podrán, los que firmaron el fallo la podrán, me la podrán clarificar de alguna manera, que es, el contenido del fallo ya lo habíamos leído. El contenido del fallo, como salió exactamente, ya lo habíamos leído en el diario Clarín y en el diario La Nación. Es decir, ya estaba escrito. Ayer fue la audiencia de López y de Sousa por el tema de la causa federal. Es decir, los doctores Hornos y Ricci tenían escrito el fallo antes de la audiencia. Con lo cual, esa audiencia se hizo, discúlpeme el francés, no, me voy a contener, se hizo en vano. Se hizo en vano la audiencia, porque si los jueces tenían escrito el fallo, porque lo conocimos por los diarios, y se ve que es muy parecido a lo que salió el día de hoy. Para determinar esta cuestión después de la audiencia. Bueno, efectivamente, 24 horas después está este fallo. Hoy a la tarde se reunieron los jueces y la disidencia de Ana María Figueroa referida a que este tema es inadmisible para casación. ¿Por qué? Porque casación se encarga de cuestiones que son sentencia firme o equiparable. Esto significa que esto no es ni una sentencia firme, un cambio de calificación, y mucho menos lo es una prisión preventiva. Gabriel Hornos, uno de los dos jueces que traicionaron de toda forma hoy el derecho, ha firmado, ¿cuánto hace que liberaron a Zanini? ¿Un par de meses? Un mes y medio. Más o menos. Bueno, sí. 6 semanas, firmó en otra sala, pero firmó Hornos, que no se podía considerar en casación el tema Zanini porque no era sentencia firme. Fíjense ustedes en las vueltas que habrá tenido que dar este pobre hombre, porque es un pobre hombre del derecho, una persona que se comporta de esta manera, que firma una decisión que compete a Zanini cuando lo habían liberado, y ante la apelación dice: nosotros no podemos intervenir porque esto no es una sentencia firme. Te agrego un dato, el miércoles, la misma sala de casación, con los mismos imputados, es decir, López, de Sousa y algunos más, firmó una sentencia que dice inadmisible el tema de cambio de fuero por cambio de calificación. En otra causa, que es conexa, tiene algunos puntos en común, pero no tiene nada que ver. La misma sala, 48 horas después, muda su criterio, la mayoría, vamos a decirlo, muda su criterio y efectivamente sentencia lo que acabamos de conocer. Lo que están viendo en pantalla son los 3 móviles, estamos transmitiendo en vivo, hay uno de ellos en la casa de Fabián de Sousa, en el medio del edificio Centinela, y del otro costado la casa de Cristóbal López. Hace 2 horas aproximadamente se dio a conocer el pedido nuevamente de detención. Me quiero detener en un punto, me había olvidado recién cuando repasamos la entrevista que había tenido Mariana Fabiani con Mauricio Macri. Vos destacabas un chascarrillo, un error en un juego de mesa, pero en un momento cuando hablan de la carátula dice: esto no es lo que habíamos acordado. Y como ciudadana, independientemente de que trabajo en C5N,
realmente es un furcio, un error que no deja de generar estupor, de llamar sumamente la atención. En el fuero o en el mundo judicial, cuando pasó esto, y recordándolo, también sucedió cierto cimbronazo al escuchar esto no es lo que estaba acordado, lo que habíamos acordado. Bueno, esto tiene mucho que ver con la coyuntura y las decisiones que tienen que ver con lo político. Hay un dato para señalar de todo esto, que es efectivamente lo que ha ocurrido. ¿Ha habido algún cambio en la situación de Sousa y de López desde que fueron liberados hasta hoy? Es decir, ¿hubo un entorpecimiento de la investigación? ¿Hubo peligro de fuga? ¿Hubo algún indicio que a la justicia le permitió saber o determinar o intuir que iban a tratar de obstruir la causa o iban a tratar de que la investigación no llegue a su fin? No hay ningún elemento descripto de estos en ninguno de los fallos, ni en el pedido de la Fiscalía, ni en el sostenimiento que ha hecho el fiscal Raúl Ple en casación, que ha excluido, en realidad lo excluyó sin mencionarlo, a Ricardo Echegaray, ex titular de la FIP, y quien estaba señalado como el funcionario responsable, en todo caso, de la maniobra que se está investigando. Ahora bien, ¿cuáles son los nuevos elementos para considerar una prisión preventiva, un peligro de fuga o una obstrucción de la justicia? La verdad es que no surgen del fallo. Gaby, perdón, Víctor Hugo. Yo quería, Vanessa Patricia tiene un dato sobre el final muy interesante, que hay que recordarle a la gente. Aunque fuesen considerados culpables de esto, lo más probable es que la sentencia no alcance para que vayan a la cárcel cuando la sentencia sea firme. De 2 a 6 años de prisión, pero hay un dato adicional. ¿Se acuerdan toda la discusión referida al tema del cambio de la carátula, el cambio de la calificación de administración fraudulenta a indebida apropiación de tributos, que vienen a ser los impuestos? Bueno, ¿cuáles son los mínimos y los máximos? 2 y 6 años. ¿Y cuáles son los mínimos y máximos de la otra que solicitaba desde el gobierno, pasando por todos los otros funcionarios? 2 a 6 años, es decir, la misma. El único que iba a tener eventualmente, en caso de una condena, una responsabilidad penal mayor, iba a ser Echegaray. Ahora no. Bueno, porque Echegaray es bien visto por Ple, seguramente, que es un hombre hasta es con esa particularidad. No pueden permitir que haya medios que tengan una visión contraria a la del coro oficialista. No se lo pueden permitir en el contexto en el que está el país. Yo he seguido muy atentamente desde que no estoy en C5N o no estaba en C5N, lo que por ejemplo sucede en este tramo del programa, que para mí es muy querido y me he sentido tan pero tan orgulloso de la conducción y del criterio, tanto de Iván Jagroski como de Luciana Rubinska y de quienes han integrado la mesa. Y esta voz discordante con lo que estaba ocurriendo siempre es una molestia. Y si aparecen otras voces que son todavía más especialmente molestas, como podría ser la de quien les habla, o la de Roberto Navarro, que acaba de publicar lo que les decía en el Destape sobre el retorno de Cavallo al gobierno, todavía era peor. Había que cerrar todas las posibilidades de que esto sucediese. También a uno le cuesta un poco atribuirse una importancia de ese sesgo, pero ante el anuncio, que yo juzgué un poquito prematuro, yo decía, tomémoslo por sorpresa, no lo anunciemos hasta la fecha anterior. En el entusiasmo que generó que otra vez pudiese estar haciendo una columna acompañando a Iván y a Luciana, esto se supo desde el principio de la semana. Y también es probable que haya motorizado todo esto, porque además se decía que podía volver Roberto Navarro, cosa que por el momento no va a ocurrir. Tienen que tapar lo que está sucediendo. No pueden permitir que se hable críticamente de la locura de las LAVAC a 31,5. No se puede mencionar a Sturzenegger, que es uno de los hombres que con Cavallo impulsó a la desgracia económica del país del 2001 y que está otra vez al frente de la economía. ¿Cómo se explica que esto pueda suceder? Muy tranquilo, vendiendo miles de millones de dólares para sostener un dólar que ellos dicen flota naturalmente de acuerdo al mercado. Vaya si están interviniendo en el mercado. Víctor Hugo, el dato de la semana es que, porque le preguntaba a un amigo cuánto había intervenido el Banco Central, 3.000 millones de dólares solo esta semana. Reitero, 3.000 millones de dólares el Banco Central reventó esta semana para contener un dólar que no se contuvo. Siempre tengo la duda
porque no soy alguien que sea un entendido en la materia y le pido a Julia que trate de hacerme más diáfano el panorama, sí es que el gobierno no puede contener el dólar o no quiere contener el dólar. No, yo creo que el gobierno intervino convalidando una demanda que no es minorista, no es de nosotros, de a pie, no es que fue una corrida de la clase media. Convalidó una demanda de grandes jugadores del mercado. Entre ellos hay una hipótesis muy fuerte, porque estas cosas la verdad es que se saben en el mundillo, que fue el propio JP Morgan, uno de los que más fuertemente se deshizo de posiciones en pesos, se deshizo de LEVAC, pero se deshizo de una serie de instrumentos, lo que algunos llaman el portfolio de inversiones. Digo JP Morgan porque tiene un vínculo casi estructural con la toma de deuda de la Argentina. Es justamente paradójico que sea el JP Morgan el que protagonice esta corrida. Con lo cual, yo diría que una de las mayores críticas que se le hace al gobierno es que vendió, fue inocuo, porque igual el dólar siguió subiendo y además le regaló dólares a uno de los actores más grandes del mundo financiero. Sí, del EVAC, ¿cuánto hay? Mientras miramos imágenes de las órdenes de detención de Cristóbal López y Fabián de Sousa, ¿cuántos miles de millones de dólares hay en LEVAC que si no las ponen a 31.5 pasarían al dólar, determinando que el dólar valga 24 o 25 pesos? Se puede decir cualquier disparate, porque los que tienen LEVAC. Y hay una cosa muy interesante que ocurrió en la semana, y es que demoraron un poco en salir a defender el dólar para que los de las LEVAC pudieran hacer su negocio. Porque aquí también, entendamos, están todos ellos prendidos, están todas las financieras apañadas por ellos, que ellos integran, aquellas para las que son consultoras y luego se convierten en ministro, prendidos en el enorme negocio que otra vez determina una fuga de capitales de miles y miles de millones de dólares del país, miles y miles de millones de dólares que se fugan después de tomarlos en la negociación que parecería una timba. Pero cuando hay timba, hay una cierta honestidad. Uno estaba jugando a blanco y después le juega a negro o rojo, ya no me acuerdo cuáles son los colores en la ruleta. Negro y rojo. Pero aquí ellos juegan sobre seguro y la semana pasada jugaron sobre seguro y algún día se sabrá un nuevo delito como aquel que cometieron con Cavallo de la mano todos estos individuos empresarios financieros que tuvieron el aviso de Cavallo para que sacaran el dinero, porque cuando ocurrió lo del corralito, todos los grandes potentados del país sacaron su dinero. No lo sacaron los de la clase media, no lo sacó aquel pequeño ahorrista de 10, de 50 o de 100 mil dólares. Los que tenían millones lo sacaron en octubre y noviembre antes de que llegase diciembre. Una pequeña corrección, Víctor Hugo. No fueron 3.000 millones, le agradezco a Darío Gaño la corrección. 3.000 millones fueron hasta ayer. Son 4.400 millones de dólares que vendió el Banco Central esta semana. Me quería hacer la aclaración. ¿Y ahora le sumás los 1.300 de hoy? No, con los 1.382 de hoy, 4.400 millones de dólares vendió el Banco Central esta semana. Yo escucho el apellido Cavallo y se me pone la piel de gallina. ¿Está oficializado? ¿Está o se conoce que esto va a ocurrir, que va a haber un asesoramiento y no se va a dar a conocer como tapa de información del gobierno? ¿Qué es lo que no, si se oficializa, no se esconde, pero por lo menos oficializado no está y no creo que se haga. Yo intenté comunicarme todo el día con Domingo Felipe Cavallo para ver si efectivamente esto ocurría y en qué tenor, y si iba a formar parte del gobierno, si no, si estaba asesorando a Hacienda, a Coordinación Interministerial, directamente al presidente, si no, y no me pude comunicar en todo el día con el exministro de Economía. Este es un dislate, la palabra dislate es modesta, para evaluar lo que está ocurriendo con la justicia en la República Argentina. Pero me gustaría decirles, importa, porque estamos hablando desde C5N, y en consecuencia puede alguien pensar, claro, desde C5N, ¿qué van a decir? Yo estuve afuera del canal, me echaron del canal. Ese señor Rosner, tristemente célebre, le dieron la llave para que haga lo que tenga que hacer. Un hombre de Macri y un hombre de Clarín. Lo primero que se le ocurrió fue echarme. Cuando Cristóbal López y Fabián de Sousa fueron presos,
Desde la Radio 750, donde trabajo todas las mañanas, se estaba diciendo lo mismo que ahora, que no tenían que estar presos, que era una tremenda injusticia y que era una verdadera locura jurídica y que estaba impulsado por los medios hegemónicos que huelen a azufre ya hoy día, porque son diabólicos. Estaba impulsado por ellos, en sus títulos, en sus tapas, en su persecución, desde el primer día. Y Macri es un ejecutor, complacido por cierto, de ese gobierno de las corporaciones. Quiero señalar esto porque aparezco de pronto, después de tanto tiempo, el C5N, usted dice, bueno, le devolvieron el trabajo y volvió para decir lo que le conviene a C5N. Lo dije de todas las maneras, cada día. Cuando cayeron presos y yo ya no trabajaba en C5N y había cobrado hasta lo que correspondía de indemnización, es decir, estaba absolutamente fuera del canal. Lo digo porque quiero establecer un puente. Aquí tenemos que ayudarnos a pensar. Si nos dejamos llevar por el odio, no podemos entender qué es lo que está ocurriendo. El derecho dice lo que dice. No tienen que estar presos aquellos que no tienen sentencia firme. Estuvieron presos, estaba muy mal. Apareció una cámara que decidió que estos hombres que ahora están a punto de ser detenidos, una cámara dijo está mal y dijo por qué estaba mal que estuvieran presos y los liberó. Entienda usted que si ama la República, si ama la democracia y observó que esos integrantes de la Cámara Federal fueron empujados al exilio uno y a la jubilación el otro, para dejar la Cámara Federal vacía, es porque hay una intervención feroz del gobierno a través del prostibulario Consejo de la Magistratura, el mismo que junto con Lorenzetti en determinado momento retuvieron como rehén a alguien que tenía que jurar para que el Consejo de la Magistratura pudiera echar a Freiler, que se mantenía con la dignidad que no han tenido ni Ballesteros ni Fara, que huyen para seguir cobrando lo que les corresponda de jubilación, etcétera, de la responsabilidad que tenían que asumir, acusados de corruptos, por quienes fueron beneficiados muchas veces por Ballesteros y Fara. Y hablo de La Nación y hablo de Clarín, hablo de Papel Prensa, y hablo de los juicios de evasión agravada del diario La Nación. Y fue Fara el que los liberó, y fue Ballesteros el que ayudó en la causa de Papel Prensa. Estaban comprados. Entonces Mañeto en aquel momento los había comprado, el diario Clarín sabe que son comprables, porque hay que recordar que en los programas de el Grupo Clarín aparecieron hasta destacados periodistas de Clarín acusando de corruptos a Fara y Ballesteros. Esta es la manera de accionar de los medios y del gobierno para llegar a circunstancias como esta, que dos personas que no tendrían que estar presos vayan presos esta misma noche. Las imágenes ahora detenidas en la casa de Fabián de Sousa con el camión de prefectura allí en la puerta. Hasta las 8 vamos a estar haciendo el diario. Está Víctor Hugo Morales, regresó, lo iba a hacer el 1 de mayo. Esta situación, por supuesto, ameritó su regreso inmediato y él mismo quiso estar en un día tan peculiar como el de hoy. Gabriel, ¿hay antecedentes? ¿Hay jurisprudencia que pueda realizarse alguna comparación con lo que está pasando ahora con de Sousa y Cristóbal López? En realidad no, o en realidad no sin elementos nuevos, es decir, no sin alguna actitud que permita por lo menos presentir que habría alguien intentando entorpecer una investigación y por eso se dispone una prisión, pero quizás era el pedido más anunciado o más esperado porque venía en una suerte de catarata después del fallo de la Sala 1 de la Cámara Federal. Esos jueces ya no están más allí en ese lugar, estarán otros probablemente definidos por el propio Poder Ejecutivo a través de la mayoría oficialista en el Consejo. Pero hay un dato para detenerse, hace nada más que 10 días, el 19 de abril, la AFIP, que es querellante en esta causa, solicitó al juez Julián Ercolini la elevación a juicio de Cristóbal López, Fabián de Sousa, Ricardo Echegaray y todos los implicados en la causa hoy. Con lo cual tendrán que determinar la libertad. Si lo elevan a juicio, tienen que liberarlos. Y significa también que la etapa de recolección de pruebas para la justicia, para el querellante, está terminada. Es decir, ya están todas las pruebas suficientes para que este tema vaya a juicio oral y se debata en un juicio oral. Bueno, volvimos a una instancia previa, que es el tema de la obstrucción de justicia o peligro de fuga. El dato es alentador, si se quiere, en algún punto, porque va a llegar un tribunal oral. Pero no lo es en la medida en que ese dato alentador jurídicamente va a ser políticamente destruido por la decisión política.
esto no puede ser, no resiste lectura jurídica, porque tenés que estudiar de nuevo, Gabriel, y tiene que estudiar de nuevo el doctor Villarruel. Esto es político, esto es profundamente político. Esta es la gente que en medio del brutal fracaso, ¿se acuerda de Praticay cuando decía que el dólar a 16 era un fracaso? ¿Se acuerda? Que es cerca de 16, ni siquiera a 16. Bueno, está a 21 con todo lo que esto implica. Es un fracaso porque las LEVAC iban a bajar permanentemente. ¿Se acuerda que estuvieron en 30 y algo? Pero habían bajado a 27.5. Llegaron a 36, creo, 38. Porque 36. este era el principio que querían mantener. Las tuvieron que subir 4 puntos de apuro. También fracasaron en eso. No pueden contener el dólar ni vendiendo casi 5.000 millones de dólares en una semana. Sí, y están por encima de la tasa de referencia. Ese también es todo un dato. La tasa de referencia es, precisamente como su nombre lo indica, la tasa que guía qué nivel de tasa de interés tiene que tener la economía. Esa tasa hoy se subió a 30,25, de manera abrupta y corriendo del calendario de fijación de tasa de referencia de política monetaria. Es a 7 días, son los pases entre el Banco Central y la banca pública y privada. Se supone que esa es la tasa en la cual también se tiene que ubicar la LEVAC, que es la letra que emite el Banco Central, porque tiene que converger con la tasa de referencia. Y sin embargo, la LEVAC se está vendiendo en el mercado secundario a 31,5. Ahora, ¿cuál es la catadura moral que se le puede endilgar a estos jueces que se arrastran por la ciénaga? Ercolini, que ni siquiera se animó a llamar a Mañeto, no lo llamó nunca, no se animó por la causa sangrienta de Papel Prensa, envió a la cárcel a Cristóbal López y a Fabián de Sousa porque le preguntaron si podían hacer una venta, porque concretamente es esa la primera cláusula que se ha conocido. Vamos a acordar una venta si el señor juez lo permite. Y entonces el juez dijo, están vendiendo, cuando él era el que podía impedirlo. Mire, es tan alocado que explicarlo desde lo jurídico no es sano mentalmente. Esta es una verdadera locura. Y después aparece una decisión de una Cámara, que ya sabemos cómo está integrada, para que fueran finalmente presos. Y cuando surge otra Cámara que dice, no, esto es un disparate, y lo firma, y lo suscribe, de la manera que lo hicieron Ballesteros y Fara, los echan como a perros de la justicia. Entonces, ¿qué camino queda para Hornos y Arrigui? Si a Ballesteros y a Arrigui a Ballesteros y a Fara los echan porque tomaron la decisión de liberarlos, ¿qué sería de estos pobres jueces arrastrándose en el fango de una moral absolutamente declinante de toda la justicia si hubieran decidido lo que correspondía? Que casación no podía fallar en un tema en el que no había justicia firme. ¿Usted imagina el ataque de mañana de Clarín y La Nación? ¿Usted imagina el Consejo de la Magistratura a través del impresentable Tonelli diciendo vamos a tener que tomar cartas en el asunto? Con una corte, con un Consejo de la Magistratura integrada por una mayoría insolente conseguida por el fraude de la presencia de Tonelli, que ocupa un lugar que no le correspondía. Mire, es enloquecedor lo que sucede en la justicia. Por eso, la lectura, que seguiremos haciendo, por supuesto, mientras dure la invitación de Luciana, de Iván y de Leandro Gabriele, la lectura es fundamentalmente política. Usted tiene que mirar lo que pasa en la Argentina. Tendrá que mirar los indicadores después cuando Julia Estrada se pare frente a los paneles en los que aparecen los números, o cuando venga a hacerlo Gustavo Silvestre a partir de la hora 20. Atienda esos números. Esos números son, en esta semana, una verdadera debacle para un gobierno que ha fracasado en todos sus intentos de bajar las tasas de las LEVAC, de tener el control del dólar, de parar tarifas que están dolarizadas. Porque no se olvide que cada vez que le hablamos del dólar y su aumento, estamos hablando de tarifas que serán cada vez más caras, porque en la Argentina las tarifas hoy están dolarizadas. Hay un componente, si se quiere, un poco más perverso desde el orden procesal, y es que este fallo se dicta a las vísperas de un fin de semana extra largo, con lo cual recién el miércoles la defensa va a poder presentar, aunque sea un papel, objetando esta decisión. Es decir, no antes, no va a ocurrir nada antes, y eso garantiza
de mínima que todos estos días van a quedar presos. Ese es un componente adicional, porque si este fallo hubiera sido la semana que viene, el miércoles, jueves, al día siguiente la defensa puede presentar algo y sentir que hace algo por el tema de defender a los imputados. Ahora simplemente van a quedar hasta el miércoles. Vale la pena decirle... Es un dato relevante sí, ese. Cierto. Pero es bueno decirle a los jueces que intenten internacionalmente, esto hay que ir a cortes de otro lugar, aquí la justicia... No existe, pero no es que a uno se le antoja señalarlo de esta manera. ¿Qué jurista verdaderamente puede mantener en pie, salvo un personaje como Moldes, un personaje como Irursun, si hablase, porque no va a hablar? Solamente ellos pueden sostener esto como dentro del campo jurídico. Seguimos mostrándote los móviles donde están realizando la cobertura, donde estamos realizando la cobertura aquí en C5N, en la puerta de la casa de Fabián de Sousa, en el edificio Centinela y también en la casa de Cristóbal López. Se ha sumado a la mesa el gran compañero que tenemos, como es Darío Villarruel, que nos gustaría, por supuesto, también escuchar su análisis. Darío, bienvenido. Muchas gracias por estar, bienvenido Víctor Hugo, un gusto estar otra vez con vos. La verdad que uno está anonadado. No voy a decir que me sorprendió el fallo porque se venía a venir, pero la verdad que no encontrar fundamentos jurídicos en una resolución como la de Gustavo Hornos es muy grave para un camarista de la Cámara de Casación Penal. Yo dije alguna vez que íbamos a estar muy mal cuando un juez falle sin decirlo, de acuerdo a lo que dicen los medios hegemónicos. Y este es el caso. Gustavo Hornos toma la presión mediática, la situación que él tiene en la justicia para ser procurador y un poquito de cosas más para dictar un fallo sin hablar jurídicamente de los hechos. A ver, la prisión es una cosa, medida cautelar. El delito es otra, administración fraudulenta o evasión fiscal. Una cosa no tiene que ver con la otra. Puede estar procesado por cualquiera de los delitos y debe estar libre. Recordemos, porque acá hubo una trampa. Nadie se dio cuenta. Lo dijo Víctor Hugo hace un ratito. Julián Ercolini, ¿por qué los detuvo? Porque querían vender. Y la verdad que la Cámara de Casación no dijo nada de aquella detención porque querían vender cuando eso era mentira. Porque en el punto 1 decían, siempre y cuando usted nos dé la autorización. ¿Qué hizo ahora Hornos? Inventó que hay peligro de fuga. ¿Cuánto hace que están libres? ¿Un mes? ¿Intentaron fugarse en algún momento? Punto 2, que pueden ocultar los bienes. Están embargados, inhibidos, que pueden tener acciones que perturban la investigación. Tuvieron un mes libre, ¿perturbaron algo? La perturbación, el peligro de fuga, tienen que ser hechos concretos. Y no lo digo yo, ¿sabe quién lo dijo? Gustavo Hornos, en un montón de fallos anteriores de la Cámara de Casación. ¿Sabe cuál es el problema de los jueces cuando cambian? Que tienen los antecedentes. Y ahora cualquiera entra en la Cámara de Casación y sabe que Gustavo Hornos no votó como vota siempre. Cambió su pensamiento, porque él sabe que el recurso de casación es extraordinario y que solo es para sentencia definitiva o para causas que causan gravamen irreparable. Sentencia definitiva no lo hay, están procesados, van a juicio oral. Causa gravamen irreparable, que dos personas estén libres, siempre que se presenten a estar a derecho una vez que lo citen. Nada que ver. ¿Qué hizo Hornos? Digo Hornos porque Hornos es el artífice del voto. Eduardo Ría acompañó porque con toda la historia que tiene, lo denunciaron, archivó la Corte hace poquito la denuncia penal sin siquiera citarlo y el Consejo de la Magistratura le dijo, siga, siga. Bueno, digo, por las dudas, yo firmo. Pero acá el voto es el de Hornos. Y hace poquito Hornos, firmando por otra sala, porque también Hornos tiene la facultad de estar en dos salas a la vez. Es decir, está en una y mira por la otra, a ver dónde puedo ayudar a lo que pide el gobierno. En la causa del encubrimiento, donde está procesado Timerman, donde está procesado Zanini, donde está el pedido de desafuero de Cristina, cuando le piden la posibilidad de revisar eso, ¿sabe qué dice Hornos? No es sentencia definitiva, no causa gravamen. Y Zanini estaba detenido. ¿Cómo no va a causar gravamen que una persona esté detenida? Hornos y Borinsky dijeron, no vamos a abrir el recurso. ¿Por qué esto quiero explicarlo? La Cámara de Casación primero tiene que abrir el recurso, después escuchar a las partes. En el 90% de los casos no abre los recursos, porque es algo extraordinario.
Acá lo abrió porque el presidente de la Nación un día dijo, la verdad, este fallo me sorprendió, me disgustó. La presión del presidente de la Nación hoy en la Cámara de Casación es absoluta. Y por eso los abogados pensamos, ¿para qué mierda estudiamos Derecho? ¿Para qué mierda pasamos por la facultad? Si la verdad nos enseñan un montón de cosas que estos jueces no están aplicando. Por suerte son parte del Poder Judicial y nunca serán parte de la justicia. ¿Se puede conseguir, Darío, Gabriel, compañeros de producción, el fallo de Ana María Figueroa? Sí, lo podemos conseguir. Porque ahí, en lo que dice Ana María Figueroa, muy sencillamente, está la locura de los dos jueces que firmaron esto. Se remite, Gabriel también lo sabe, a la jurisprudencia de esa sala respecto a la apertura de los recursos inadmisibles, Exactamente. por cuanto las decisiones que confirman el auto de procesamiento, es decir, la que definió la Cámara Federal sin prisión preventiva, no son resoluciones equiparables a definitiva en los términos del artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación. Esto es lo que mencionábamos antes. ¿Casación a qué se dedica? A revisar condenas dictadas por un tribunal o cualquier cosa que sea equiparable a una sentencia firme, algo que tenga un viso de formalidad. Bueno, este no es el caso, ni las prisiones ni el tema de la calificación legal. Dice, sostiene la jueza en este sentido, consecuente con la inverterada jurisprudencia de este tribunal, es decir, lo que ya decidimos antes, en cuanto a la resolución aquí recurrida, no es susceptible de ser equiparada a sentencia definitiva. Es que la calificación legal obrante en un auto de procesamiento es provisoria. O sea, si te acuso de evadir impuestos o te acuso de administración fraudulenta, puede cambiar. Puede cambiar en el juicio, puede cambiar en la acusación, puede cambiar en alguna instancia de la investigación. En tanto, el encuadre legal puede ser ulteriormente modificado, entre otros supuestos, frente al avance de la investigación. Así, la provisoriedad de la calificación legal prima facie adoptada en el auto de procesamiento constituye una cuestión propia, inherente a la hipótesis investigativa de la instancia de grado y ajena a la revisión casatoria. Obviamente, lo mismo está con respecto a la jurisprudencia de la propia Cámara. Y lo que decía Darío recién, refiriéndose a la Sala 4 de Casación, no hay que buscar mucho. 25 de abril de 2018, la Cámara Federal de Casación rechazó un planteo de la defensa de Cristóbal López y Fabián de Sousa. No en esta causa, en otra. La Sala 1, esta misma, denegó un recurso extraordinario. La defensa cuestionaba la intervención en el caso del Fuero Criminal y Correccional Federal. El tribunal también desestimó un recurso de la concesionaria vial CB1 Sociedad Anónima que cuestiona su inhibición general de bienes que forma parte de este grupo empresario. Es decir, la casación 2 días antes dijo no, cambio de fuero o alguna cuestión que tenga que ver con inhibición de bienes no es una cuestión de casación. Inadmisible, vaya a protestar a otro lado. ¿A quién? A de Sousa y a López. Además, Víctor Hugo, Carlos Veraldi, el abogado, ayer presentó un escrito muy mesurado de 47 fojas. La verdad que no destruyeron ninguno de los argumentos. Es decir, Hornos no atendió las cuestiones que decía el doctor Veraldi. Es decir, que no hubo tiempo, porque hay tiempo solo para decir que vayan presos y que quede el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Pero no hay tiempo para contestar, doctor, lo que usted pide. Y marche preso. Es así. Y otra cosa. Darío, no quiero dejarte avanzar porque quiero hacerte una consulta, esto me sorprende. Nosotros leímos durante la semana el contenido del fallo de Hornos y Rigui en notas de Clarín y La Nación que están publicadas, digamos, no estoy diciendo ninguna novedad. Sí, evidentemente tenían buena información porque lo que leímos es el fallo que habíamos leído en la nota. Si el fallo ya estaba escrito, ¿para qué fue la audiencia de ayer? Es una formalidad, como dirían algunos. Pero no importa, cuando lo van a rechazar igual hacen la audiencia. Se toman un ratito, ¿y por qué? Porque la Cámara de Casación siempre rechaza. Dice, no al lugar, buenas tardes, mucho gusto. Inadmisible. No hay forma. A ver, lo dijo Víctor Hugo, hace 2 años que una Cámara de Casación, una sala, tiene la confirmación de las condenas a prisión de un montón de personas por la tragedia de Once. Y hubo presentaciones, hubo audiencia, y nadie se apuró para meter presos a tipos que ya están condenados. Es decir, no tienen otra alternativa, están condenados. Pueden por ahí abrir el recurso y cambiar la calificación, pueden bajar las penas, pero la mayoría va a ir a la cárcel. No hay apuro para que los de 11 vayan a la cárcel, y si hay apuro para aquellos que todavía no han sido condenados, vayan a la cárcel. Y un dato. Creo que todo el mundo dice delito escarcelable. ¿Sabés, Víctor Hugo, qué pena tiene este delito en el Código Penal? De 2 a 6 años de prisión. Delito absolutamente escarcelable. No hay en la Argentina, más allá
de ser un exfuncionario kirchnerista o un empresario vinculado al gobierno anterior, ninguna persona detenida por el delito de administración fraudulenta o de estafa, que es lo mismo porque es de 1 a 6 años de prisión. O sea que hay varios elementos que determinan que tienen que estar en libertad, más allá de lo que pase en un presunto juicio oral y sean condenados. Entonces, hay un montón de cuestiones que yo, la verdad que lo conozco hace mucho tiempo a Hornos, trabaja y trabajó en distintas instancias de la justicia. No entiendo tanta referencia o reverencia al presidente, no entiendo tanta Pero si es el que lo liberó obcecación. por el caso de contrabando. Bueno, Hornos fue quien dejó a Macri afuera de la causa contrabando, esa por la que Agustín Rossi gritaba antes de ayer, contrabandista, 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 se refería a esa causa de Macri que Hornos en casación firmó a favor. Y cuando uno lee el fallo de Petracchi sobre lo que había sido el de Hornos, se da cuenta de cuál es la catadura de este individuo. Yo presencié el juicio que se hizo aquí por casación de Milagro Sala y estaban Geminiani, Hornos y Borinsky. Claro. Y los argumentos del fiscal de Luca y de la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, que hablaron durante 2 horas, eran extraordinarios. Ya tenían redactado el fallo, no pusieron una sola línea de lo que había sido esa audiencia. como decís vos, a Hornos lo acompañó después la Corte, no por mayoría. Y porque no fueron a corrijan la Corte. ustedes, Hornos no quiere ser Procurador Sí, General de la pero Nación. era uno de los nombres mencionados con ligazón en el sector que uno puede ubicar en el gobierno cercano a Nicolás Caputo, que es la mesa de abogados pro, la mesa jurídica. Tenía un anclaje allí y otro anclaje en la Corte Suprema, en la figura de Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, que lo propulsaba. Las acciones de Lorenzetti cayeron frente al gobierno, o sea, hace mucho tiempo que no está en el mismo nivel de confianza del presidente, y el presidente optó por Inés Weinberg de Roca, que era su favorita por exclusividad, para proponerla como procuradora. Ese proceso todavía no empezó. Quizás algunos crean que puede fracasar el pase de Weinberg de Roca y podrían anotarse como una segunda